con la puntualidad de Zoom. Esperen un segundito. Tenemos un uso muy eficiente del tiempo con Zoom, ¿no? Sí, muy eficiente. Bueno, vamos a empezar con esa puntualidad. Les damos la bienvenida a todos los que vinieron a la charla. Este es un evento organizado por la Maestría en Periodismo. Están nuestros alumnos ahí presentes y el resto del público que quiso sumarse a este evento. Es un evento que a nosotros nos gusta mucho. No es la primera vez que viene María a presentar su libro ante nosotros, y bueno, a mí personalmente este y sus libros anteriores me gustaron mucho, este me interesó muy especialmente, y nos pareció una gran oportunidad para juntar a María con Nicolás Gadano. Los voy a presentar a los dos para que sepan un poco, bueno, de María seguramente saben de qué se trata, pero voy a explicar un poco por qué también lo invitamos a Nicolás Gadano, y la dinámica del evento va a ser que Nicolás va a hacer una presentación del libro, va a dar algunas ideas, algunas puntas de lo que a él le interesó particularmente, también probablemente algunas reflexiones sobre por qué un libro sobre evento de hace un par de décadas todavía sigue teniendo la vigencia que sigue teniendo y cómo se vincula con algunas discusiones del presente. Después María nos va a contar un poco la cocina de su trabajo, nos va a explicar también por qué otra vez Montoneros, porque quizás la última vez, como me dijo Montoneros, que no sé si será así, pero se lo vamos a preguntar, y nos va a contar también algo que a todos los que leímos este libro, creo, y por lo que yo estoy hablando con la gente, esto es bastante compartido, algo que es central en su texto, que es las fuentes a las que tuvo acceso y los modos no siempre fáciles de acceso a esas fuentes, y creo que sobre todo su encuentro con Firmenich, con la esposa de Firmenich, va a dar para discusiones interesantes. Y después vamos a abrir a preguntas de todos ustedes. A Nicolás lo invitamos. Nicolás tiene un currículum extensísimo y raro en algún sentido. Si uno lee su currículum, Nicolás Gadano es sobre todo un economista de la UBA, con una maestría en la Ditela, trabajó en YPF, trabajó en el Banco Ciudad, en el Ministerio de Hacienda, fue gerente general del Banco Central de la República Argentina entre el 2018 y el 2019, es docente de la maestría de políticas públicas de Ditela, pero es muchas otras cosas además, es uno de esos polifacéticos, ¿no? Tiene varios libros en su haber, libros además de distinta naturaleza. Tiene un libro de historia, una historia del petróleo en la Argentina, que publicó en el 2006, y tiene otros dos libros que empiezan a explicar por qué está invitado Nicolás hoy acá a comentar el libro de María O'Donnell. Uno es una novela que se llama Tu querida presencia, que la publicó en el 2014, y otro es un libro que recomiendo muchísimo, que también presentamos en la Universidad de Tela, que se llama La caja Topper, y que es un libro de no ficción, que tiene que ver con una historia autobiográfica de Nicolás en relación con la militancia de sus padres en Montoneros, el exilio en México, y una serie de cuestiones que se relacionan de una manera muy evidente con el libro de María, y por eso nos pareció que era un lector especialmente interesante, no solo por ese libro, sino porque además yo sé que toda la cuestión de los 70, el lugar de Montoneros, distintos grupos armados, toda esa historia reciente es un lugar al que Nicolás Gadano vuelve una y otra vez, y sé que lee todo lo que cae en sus manos o lo que se publica sobre ese tema. Así que estoy segura de que su lectura va a ser muy interesante. A María O'Donnell, bueno, no hay que presentarla porque todos ustedes están acá porque saben quién es ella. Vamos a decir algunas cosas. María es politóloga y es periodista con una amplia trayectoria en periodismo gráfico, en periodismo radial, en periodismo televisivo, con varios premios en su haber, varios premios Martín Fierro, varios premios Éter, 2 premios Conex, y también publicó varios libros. Publicó un libro sobre el aparato, se llama, sobre los intendentes del conurbano y las cajas negras de la política, otro libro sobre la propaganda acá, y 2 libros que me parece que a mí me parece que son un conjunto, que son el libro anterior de María, que es Born,
sobre el secuestro por parte de Montoneros, del empresario Born, y ahora vuelve, como si fuera rebobinando para atrás, al evento fundante de Montoneros, que es el secuestro de Aramburu. Entonces, bueno, nada, para eso, para discutir y para preguntarnos acerca del proceso de producción y también de las ideas en este conjunto de libros, estamos hoy acá. Les damos las bienvenidas y les agradecemos muchísimo a los dos. Bueno, gracias Karina y gracias María. La verdad que es un gusto estar en un evento de la universidad que tanto la quiero y pertenezco. Y para comentar un libro que leí, como vos decías Karina, no es que agarro cualquier cosa, pero un libro de María O'Donnell sobre Aramburu, lo agarré enseguida, lo leí muy rápido, lo leí con mucho interés y con mucha pasión y con mucha tensión. Y ahora entonces poder volver a leerlo para hacer este comentario y esta conversación es verdaderamente un placer, así que estoy muy agradecido. Bueno, yo les voy a contar algunas cosas que pensé y reflexiones sobre el libro que seguramente darán también para que María nos cuente, aprovechemos y nos cuente algunas cosas más. Lo primero que tengo que decir es que creo que todos se dan cuenta, los que lo leyeron, es un libro que se llama Aramburu, pero no es un libro sobre Aramburu, ¿no? Y creo que, más allá del título, está todo muy bien representado lo que es el libro en la tapa del libro, que es una gran tapa. Lo tengo acá, pero bueno, supongo que todos lo han visto. Y es un libro sobre la muerte de Aramburu. Aramburu fue presidente argentino con la Revolución Libertadora por más de 2 años, fue una figura política después de eso durante algunos años, en los años 60, pero yo creo que si no hubiera padecido la muerte que padeció, María no hubiera escrito este libro sobre Aramburu. Tampoco te veo, María, haciendo un libro sobre Rojas o sobre, qué sé yo, Onganía. Entonces, es un libro sobre la muerte de Aramburu, es un libro un poco sobre Aramburu y me parece a mí mucho más sobre quiénes lo mataron. Algo ya dijo Karina, los montoneros. Y por eso en la foto de la tapa no está Aramburu, están sus principales, y ahí ya empieza el problema, ¿cómo llamarlos? Asesinos, ejecutores, ajusticiadores. No es nada fácil elegir qué palabra usar para esto, y es un tema crucial en la historia, que viene desde esa época y que todavía hoy mucho no le encontramos solución, como bien dice María en el libro. Ella se pregunta en el último capítulo, ¿cuál es el término para designar lo que pasó? Y bien dice que hay mucho menos polémica sobre lo que pasó, o sea, realmente los hechos que están bastante claros, hay algunas dudas, discusiones, incógnitas que son parte de la trama del libro, pero es mucho más difícil describir lo que pasó, usar las palabras adecuadas, y hay toda una disputa en torno a esas palabras. Born, lo decía Karina y yo también me doy cuenta, fue como o sea, hay una continuidad entre Born y Aramburu, en donde los dos títulos en realidad están refiriendo a los montoneros de manera indirecta, y yo diría a las víctimas de los montoneros, o sea, a 2 víctimas muy famosas de los montoneros, si se quiere las más famosas, ¿no? Una por un secuestro extorsivo, o 2, ¿no? Los hermanos Born, y Aramburu por la muerte en ese hecho fundante de Montoneros. Entonces ahí ya me aparece una pregunta para después, que es ¿por qué ese abordaje, si ella ve esa continuidad, que seguramente la ve, y por qué ese abordaje desde las víctimas? Pero bueno, volviendo a la tapa, entonces es cómo llamar a la muerte de Aramburu y a sus perpetuadores. Para mí ese es un tema muy crítico y está presente en el libro, eso todo el tiempo. Asesinato y asesinos, crimen político, que es lo que dice la tapa, y criminales políticos, ajusticiamiento y justicieros, venganza y vengadores, fusilamiento y fusiladores, que se usó mucho. Firmenich habla de ajusticiamiento, el comunicado de Montoneros que salió en esa época decía ejecutado. En la tapa, como dije, dice crimen político, pero en la contratapa dice lo ejecutan. O sea, la tapa de alguna manera dice una cosa y la contratapa otra. Hay una muy buena entrevista a Juan Manuel Abal Medina padre, el hermano de Fernando, en donde él declara que, dice, crimen es una palabra que nosotros nunca usamos, supongo que se refiere a su familia.
aunque después cuenta que en una entrevista dijo que si no hubiera estado involucrado el hermano, opinaría distinto. Y cito a Val Medina, que está en el libro: un crimen siempre es un crimen. Y yo agregaría, un crimen político también es un crimen. Bueno, el libro, la verdad que uno de los fuertes, tiene mucho trabajo de investigación histórica y periodística, porque es un libro que vuelve sobre algo que no es nuevo, digamos, escribió mucho, pero de alguna manera es como que vuelve en una capa muy superior, con mucho trabajo de recopilación y de aporte de información nueva, mucha información nueva, o por lo menos muchas perspectivas nuevas. No sé si tanta información, pero entrevistas muy importantes a Firmenich, que ahora voy a hablar algo más de eso, al hijo de Aramburu también quiero hacer un comentario, bueno, a Val Medina lo comenté, a este periodista o militante Ricardo Grassi, que fue el que hizo la nota en la causa peronista en su momento. Hay muchas entrevistas que a mí me interesaron, hasta hay un lugar para el papá de Laura Alcoba. Laura Alcoba es una escritora muy buena, que es de las escritoras de ficción que mejor escribe, o que a mí más me gusta respecto a cuestiones de los 70 y de su propia vida, pero en clave de ficción. Hizo La Casa de los Conejos, que creo que ahora hay una película, y hizo un libro que se llama El de los viajeros, digamos, el que cuenta cómo los militantes viajan a Cuba, ¿no? Y aparentemente ahí la conexión que creo que buscabas, María, tenía que ver con los entrenamientos en Cuba y con si los militantes montoneros estuvieron allá. Pero bueno, en la tapa, y me guío por la tapa, que me impactó mucho y me parece muy lograda, lo vuelvo a decir, están los tres buscados, ¿no? Está Abal Medina, Mario Firmenich, Norma Rostito. Me parece que las tres figuras son muy interesantes, están muy bien trabajadas en el libro. Abal Medina es impresionante porque quizás uno lo sabía, pero en el libro queda muy claro ese periodo muy efímero entre que él, a los 23 años, más chico que mi hijo mayor, Dante, organiza y lidera ese secuestro y asesinato que es el hecho fundante de Montoneros, pero 14 semanas, creo que vos decís así, María, después muere en un enfrentamiento con la policía. Entonces es un periodo muy breve y en una edad muy chica, y acá estamos hablando de él, todavía seguimos hablando de él. Ahí hay un tema que de hecho algo de nuevo, yo puse algunas cosas para este evento y surgió de nuevo esa discusión en las redes, porque las palabras no solo tienen que ver con la muerte de Aramburu, sino con la propia muerte también de Abal Medina, ¿no? En el libro, de alguna manera, lo que surge de tu investigación es que, bueno, él y Ramos mueren en una especie de reunión pautada de la conducción con problemas de seguridad bastante grandes, en una pizzería de William Morris, se enfrentan casualmente con policías a los tiros y mueren. Es decir, no hay todas esas versiones de delación, conspiración, que los van a buscar, parecen no tener mucho asidero. Ahora, la verdad que hay toda una discusión es decir, Abal Medina está incluido en las víctimas del terrorismo de Estado, en el Monumento a la Memoria, está incluido como ejecutado, asesinado por el terrorismo de Estado, y es un tema, ¿no? Porque en realidad lo que le pasa es que él muere en ese encuentro con la policía, buscado por el secuestro y la muerte de Aramburu. Y ahí siempre hay algo que también me interesa, que es que, bueno, Abal Medina muere muy joven, muere a las 14 semanas, la muerte en general enaltece a los que mueren, a estos héroes que mueren, y también le echa un gran baño de sombras a los que sobreviven, ¿no? Y ahí aparece como contraste Firmenich, que sobrevive a ese episodio y sobrevive a muchas cosas más, y sobrevive hasta hoy, y vos lo vas a buscar allá a Cataluña. Pero bueno, entonces con Abal Medina, ¿es Abal Medina una víctima del terrorismo de Estado o es un caído en combate, que es como le gusta decir también a los viejos montoneros? Porque ellos son los primeros, y volvió a pasar en este documento que publicó Montoneros hace muy poco, que a ellos no les gusta que sus militantes sean vistos como víctimas, porque ellos creen que son combatientes, ¿no? Entonces ahí ya hay también un tema muy delicado. Bueno, de Norma Rostito, la verdad que hay un tema ahí que vos apenas sugerís,
pero que es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con que es la mujer del grupo que secuestra. No participó directamente de la muerte, todo indica, pero sí del secuestro. Nunca llegó a la conducción de Montoneros, quizás porque era una mujer, y es la que verdaderamente sufrió el terrorismo de Estado, claramente, ¿no? Porque la secuestraron, la torturaron, la tuvieron en la ESMA, estuvo esa operación de la revista Gente para declararla muerta mucho tiempo antes de que la asesinaran. Y bueno, y el tercer personaje es Firmenich, que quizás es el personaje más interesante, y yo creo que le agrega mucha tensión narrativa al libro, tu búsqueda, tu persecución casi de Firmenich a lo largo del libro y de la investigación, para tratar de, por lo menos yo como lector interesado, era, bueno, puede hablar con él, va a conseguir que Firmenich hable finalmente, diga lo que todos queremos escuchar, que no se sabe muy bien qué es, pero todos estamos esperando, los que nos interesan esos temas, a que Firmenich hable finalmente. Y vamos detrás de esa búsqueda tuya. Yo creo que aparte esa parte del libro es muy interesante y muy rica, a mí me gustó mucho porque es de esas partes en donde, si querés, la periodista más tradicional da lugar a una cosa mucho más en primera persona tuya, o sea, bien puesta al frente del relato y de esa búsqueda de Firmenich, pero también armando una conexión con la mujer de Firmenich, con Martínez Agüero, muy personal, muy quizás de mujer a mujer, no sé, pero entonces esas partes son muy, muy lindas del libro porque son como más intensas en un registro distinto al más periodístico, que también sobrevuela todo el libro con todo el rigor y todas las fuentes y todo, ¿no? Y bueno, y creo que todos los que están acá, no voy a spoilear, ¿no? Si comento, pero está ese fracaso, ese mail que te manda Firmenich en su tono, diría, habitual, histórico, ¿no? Muy soberbio, muy pedante, pero hay cosas ahí muy interesantes, ¿no? Que las tengo cuando él dice: mi exclusión política le quita el derecho a la Argentina de reclamar mi obligada participación pública. Como que él dijera, como ustedes me tienen ahí crucificado, yo no hablo. Es casi como una cosa psicológica de falta de reconocimiento, no entiendo de qué, porque si él pretende algún reconocimiento, lo primero que tendría que hacer es hablar, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Pero entonces queda ahí bloqueado y te dice que no colabora con tu libro y que mejor no lo publiques. Por suerte no le hiciste caso, obviamente, y lo tenemos el libro. Bueno, yo creo, vuelvo a decir, esa relación con Firmenich a lo largo de todo el libro, con sus logros y fracasos, es una parte muy interesante del libro y está muy bien narrada y le aporta mucha atención para mí, ¿no? También hay tensión narrativa en la parte de, bueno, el quinto hombre o el cuarto hombre, ya no me acuerdo, digamos, ¿no? Sí. Concretamente, si fueron los que ellos cuentan en la causa peronista o no, pero a mí eso me pareció como interesante, pero secundario respecto a esta relación con Firmenich. Otras cosas que me interesaron, bueno, hay espacio también para... Vos mencionás, antes de dejar a Firmenich, también lo quiero decir, una entrevista que la fui a mirar, supongo que la había mirado en su momento, que es la de Neustadt, en un momento en el que Firmenich, bueno, creo que es después del indulto de Menem, entonces hace un esfuerzo reconciliador, llamémosle, ¿no? Entonces va con toda la familia, con la mujer, los hijos, y si uno lo va escuchando tiene un discurso bastante razonable de alguna manera, hasta que Neustadt le dice, por Aramburu le pregunta, y le dice, bueno, lo asesinaron, le dice Neustadt, sí. Y él contesta, fue un acto que no decidimos nosotros, estaba decidido por el pueblo. O sea, ahí vuelve, que es un poco lo que yo siento que le pasa también muchos años después con vos, a refugiarse en su discurso de siempre, de esa soberbia, de ese grupo iluminado que tiene una especie de representación del pueblo que no sabe quién se la dio, y es como que Firmenich tantas décadas después no pudiera salir de eso, ¿no? Decía después hay un capítulo, un solo capítulo, pero no podía faltar, sobre Perón. Es muy interesante los diálogos que vos traes a tu libro de Perón
con Firmenich, con los Montoneros, perdón, luego de la muerte de Aramburu, antes del 73, que es cuando Perón, más bien Cámpora, ¿no? Pero el peronismo, con los votos y la movilización de la JP, llega al gobierno. Entonces, es interesante porque yo veo que ahí Montoneros y Perón se seducen mutuamente, se engañan mutuamente. Los Montoneros se venden como peronistas y Perón se vende como socialista, ambos viendo cómo van a ver después cómo lo manejan, ¿no? Usándose mutuamente desde mi punto de vista. Y vos ahí decís al final, andando el carro se acomodan los melones o no, y no se acomodaron, y la verdad que fue trágico lo que pasó después en la relación entre Montoneros y Perón entre el 73 y el 76, ¿no? Entre Montoneros, Perón, Isabel, etc. Otra parte que me parece muy importante y me gusta mucho y es muy significativo, no sé si lo pensaste mucho, pero si tiene ese significado que es el que yo veo, es cuando aparece el hijo de Aramburu. El capítulo se llama Las otras víctimas. Ese título da para que haya un montón de gente en la Argentina que se te tire encima, se nos tire encima, y los dos demonios, ¿no? Esas cosas que se han instalado como una especie de rayo demoníaco en donde son 30.000, los dos demonios no, y que obturan cualquier discusión, ¿no? A mí me parece tremendo eso, entonces creo que está muy bien. Las otras víctimas es darle un espacio a las víctimas, que en este caso es el hijo de Aramburu, claramente es una víctima, ¿no? Y me gustó mucho esa parte también, porque es corta, pero me parece que también tiene un tono de calidez y de comprensión que es muy importante. Me llamó la atención y es muy significativo en la entrevista como la preocupación del hijo por la dignidad de su papá al momento de la muerte, ¿no? A mí me pasó también en otro libro que leí, otro más de estos, que es un libro sobre Quieto, Roberto Doble Quieto, condena. Doble Condena. Quieto era amigo de mi papá, fui a la presentación del libro y estaba uno de los hijos, no me acuerdo cómo se llama, y su gran preocupación era que Montoneros, eso fue hace 3, 4 años, o sea, era que levantara la condena de su papá acusándolo de delator en la tortura, que yo decía, pero en la tortura, o sea, ¿cómo te vas a, qué te importa lo que digan esta gente, ¿no? A esta altura, con esa tragedia. Pero está como esa preocupación de la dignidad, ¿no? De los hijos después de tantos años, y la verdad que me pareció también un momento muy importante del libro, especialmente con ese título, ¿no? Las otras víctimas, que ahí mi gran duda es qué espacio le damos a esas víctimas, a las víctimas de la violencia de los 70, porque pareciera que si son víctimas de la guerrilla no hay espacio, es como que están sofocados a sufrir en su mundo, socialmente los hemos asfixiado, y es tremendo eso, ¿no? El último capítulo también me gustó mucho, tiene como un tono de las huellas de la historia, ese recorrido físico, geográfico por los lugares, algunas cosas medio bizarras, las hablábamos con Karina, la película, pero bueno, está bueno como ese recorrido, repito, por lugares que fueron tan importantes en los hechos y que bueno, después de tantos años por ahí algunos ni están, alguna gente se preocupó por tratar de mantenerlos, hubo placas que volaron, es decir, es un tembladeral todo eso, ¿no? Incluso desde el punto de vista ya no de la memoria o de cómo relatamos los hechos, sino físico. Así que bueno, hay gente que, no sé si te pasó a vos, María, hay gente que se cansa de los 70, ¿no? Y uno mismo dice, bueno, otro libro sobre Aramburu, los Montoneros, los 70, bla, bla, bla. Bueno, yo creo que, obviamente no lo pienso así, pero creo que es un libro que, como está escrito, trata claramente sobre un material vivo. Al reescribirlo, al retrabajar sobre lo mismo, ese material rápidamente viene a la discusión de hoy de la Argentina. O sea, habrá gente que no lo ve, yo creo que es clarísimo y que hay discusiones. Los 70 se discuten palmo a palmo hoy en la Argentina, y es una discusión claramente muy poco saldada y que hace a
si se quiere, los acuerdos básicos respecto a la democracia, a la convivencia, al diálogo, a qué es lo que se puede hacer en política y qué no. Entonces, son los 70, pero es muy actual. Nosotros tuvimos en los últimos días, con algunos tweets, digamos, y todo el mundo lo ha visto, polémicas. Primero, estas discusiones porque el ejército puso unos tweets sobre víctimas del operativo Independencia y del ataque a Sanidad, y bueno, y hubo, digamos, tal impacto sobre organismos de derechos humanos de eso que los tuvieron que sacar. Ahí viene esta pregunta, yo no sé si estaban bien o no, pero ¿qué espacio le damos? Ya ni siquiera a las instituciones, ¿no? Porque el ejército, qué sé yo, también habría que ver qué espacio se le da, pero a las víctimas sin duda hay que darles un espacio, ¿no? Y esa discusión vuelve y no está saldada, y bueno, y finalmente el 7 de septiembre, que vos lo anticipabas en el libro, el 7 de septiembre se cumplieron 50 años de la muerte de Abel Medina y Ramos en William Morris. Los montoneros lo bautizaron como el Día del Montonero, y sorprendentemente para mí no tuvieron mejor idea que sacar una carta a 50 años, firmada por la conducción nacional, o sea, Firmenich, Perdía y Vaca Narvaja, una carta impresionante, no lo digo positivamente, pero sorprendente. Y bueno, y la verdad que lo primero que pensé es, ¿qué pensará María de esta carta? Así que ahora que tengo la oportunidad, escucharé, supongo que la leíste, porque casi que es la continuidad del mail que te mandó Firmenich. Así que bueno, tendremos la oportunidad de escuchar qué te pareció. Eso es más o menos lo que yo tengo para comentar, y bueno, y después tengo algunas preguntas también más puntuales. Así que entiendo que... Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. María. Bueno, gracias Karina por la invitación. Yo también me siento muy contenta y cómoda siempre en la DITEL. Alguna vez Karina me ha invitado a dar clases y aprecio mucho el clima con los profesores y todo, así que siempre me gusta estar en la DITELA. Me encanta tener la oportunidad que sea Nico el presentador, porque conozco su lectura de los años 70, y además me parece importante que esto sea en la maestría y estudiante de comunicación, porque me parece que está buenísimo pensar también cómo narrar desde el periodismo con algo de profundidad académica, o desde la academia con algo de tensión periodística, ¿no? Como buscar, este es un género para mí, un poco Nico hablaba de lo de la tensión narrativa, yo leí La Caja Topper, me encantó, me parece que también la cosa de que los textos tengan como alguna cuestión más de pensar la tensión narrativa. A mí me costó mucho ponerme a mí en el libro, no es algo que a mí me haya nacido a priori. Empecé a escribir el libro me quedaba chato, no le encontraba la vuelta, justamente porque, como decías, Nico, es un hecho conocido, mayormente conocido, digo, que en el año 70 un grupo de una célula totalmente ignota hasta el momento, de chicos católicos de clase media, del Colegio Nacional de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, y del Liceo Militar en Córdoba, deciden darse a conocer de una manera tan espectacular como fue secuestrar y matar a Aramburu, a quien culpaban de golpe en 55, o sea, esto que dice Firmenich, que dice un hecho que se explicara por sí solo, era un hecho, una contundencia en sí misma, y por eso tenés razón, el libro se llama Aramburu, pero en realidad Aramburu es lo que le da identidad a los montoneros, ¿no? Aramburu es el nacimiento de montoneros. Yo este libro, en realidad, como decía Karina, cuando escribí Bonn, yo estaba haciendo un libro en realidad sobre financiamiento de la política, y me interesaba el caso de por qué Menem le había dado el indulto a los montoneros. Y entonces voy a ver un ex montonero y él me dice, no, bueno, dice, nosotros, digo, ¿de dónde sacaron pusieron plata en la campaña? Entonces yo estaba viendo como quería mostrar casos donde poner plata en una campaña tenía un resultado concreto. Decía, Montoneros había puesto plata en la campaña de Menem, Menem les da el indulto, en el contexto de lo que llamaba Menem la pacificación nacional y qué sé yo. Y un ex montonero me dice, no, bueno, le pagamos con plata el secuestro de los Bonn. Digo, ¿cómo el secuestro de los Bonn? Digo, ¿pero tenían plata en los 90 todavía? Sí, digo, ¿pero cuánta plata había sido? Y me dice, 60 millones de dólares. ¿Y dónde estaba la plata? En Cuba. ¿Y dónde lo tenían a los Bonn? Ah, acá nomás, en zona... Y tipo, me entró a contar la historia y me aluciné con la historia. Entonces yo fui a los 70 a contar una historia que me parecía extraordinaria. Pero una vez que entré a esa historia de Bonn,
claro, cuando Bon estaba secuestrado, en un momento le cuentan, porque le daban como material de lo que publicaban Montoneros, las revistas montoneras, y le dan a leer una revista que contaba que habían ido a secuestrar el cadáver de Aramburu en el 74. Y Bon le dice a sus secuestradores una frase que a mí me parecía maravillosa, que es, ¿no les bastó con haberlo matado? Yo dije, ¿cómo que fueron a robar el cadáver de Aramburu en el 74 a la Recoleta? Entonces me pongo a leer y en un operativo con Paco Urondo, con Walsh en el 74, y dije, claro, digo, ¿y esto? Entonces me pongo a leer la historia de ese operativo. Y ahí, bueno, descubro que era porque, claro, lo habían matado a Aramburu, se quedan con el cadáver de Aramburu para intercambiarlo por el cadáver de Eva, que en ese momento todavía estaba en Europa, que además el que de alguna manera se lo había robado, entre comillas, era Aramburu, etc. Entonces dije, Eva, los cadáveres, y ahí me empezó a parecer que había una historia como increíble. Y un poco cuento en el libro también que voy a la Recoleta, y el guía de la Recoleta se arma unos líos bárbaros porque no sabe cómo explicar la historia, entonces va a la tumba de Eva y después lo lleva a la tumba de Aramburu, entonces le pasa que la gente que va a la Recoleta se enoja porque le dice contar la historia completa, y no sabe qué verbo usar. Y dije, bueno, como que todo lo que es incómodo, me parece que yo en principio me gusta explorarlo. Entonces dije, si es incómodo es porque está viva la discusión, porque acá hay una discusión que no se cerró, si no podemos designar con un verbo, ¿no? Y entendí en el proceso del libro también que decir ajusticiamiento o la muerte, que es la forma en que lo designan como neutra, es de alguna manera entender o poner el peso de la responsabilidad sobre la violencia, que es lo que dicen los montoneros, sobre el golpe del 55, el bombardeo de Plaza de Mayo. Entonces, ahora, si vos decís el asesinato de Aramburu, pareciera ser que ignorás lo que había pasado previamente al 70. Un poco también muchas veces está la pregunta de cuándo se jodió la Argentina, también está la pregunta de cuándo empieza la violencia en la Argentina, ¿no? Y yo creo que Aramburu un poco plantea esa discusión y la discusión acerca de qué verbo usás. Pero como bien decís, Nicolás, Montonero lo reivindica y yo creo que por eso esa entrevista es tan interesante y que una de las razones por las cuales Firmenich no se puede reinsertar, más allá de su antipatía, el hecho de que sea un sobreviviente donde hubo tanta muerte, tiene que ver con que el de Aramburu no se baja, y como quedó probado en la carta a los 50 años, ninguno de los que firman esa carta cree que haya estado mal matarlo a Aramburu. O sea, todos ellos entienden que en el contexto en que se dio, claro, 15 años de proscripción del peronismo, el robo del cadáver de Eva, etcétera, etcétera, el asesinato, el fusilamiento de Valle, los fusilamientos de José León Suárez, y eso, todos ellos creen que en ese contexto, y siguen creyendo, que en ese contexto fue un emergente de una situación determinada y justificada en su contexto, ¿no? Yo por eso trato en el libro también de recrear la época. A mí no me gustan mucho los ejercicios de mirar el hoy desde hoy, porque me parece que sí voy a los personajes hoy porque me parecía interesante cómo lo seguían viendo y me parecía que le daba como más relieve al libro, porque tampoco tenía algo tan nuevo, como decís, para decir qué pasó en la Selma, porque no se sabe, entonces me parecía más interesante revisitarlo de ahora y plantear las dudas eventualmente, que es otra cosa que para mí es importante en el periodismo, que es que lo que no sé, no lo sé. O sea, yo no puedo cerrar. O sea, yo sé que lo único que sabemos es la versión de Firmenich, de qué pasó en la Selma y cómo lo mataron y quién lo mató. Yo sé que la versión de Firmenich, por lo menos le faltan cosas. Entonces, como que por ahí al principio soñé en entrar a la historia diciendo, yo voy a venir con la versión oficial de si hubo un quinto, no sé qué. Y cuando me di cuenta que eso no lo tenía, bueno, ahí dije, bueno, ¿qué hago con este libro? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué tengo para contar con este libro? Y también decidir que lo que no sé, lo explicito. O sea, yo no lo sé. Hay esta versión, hay esta otra versión, pero yo no lo sé, no lo sé. Y me parece que es un recurso que desde el periodismo cada vez más poco usado, pero que debería ser usado, digamos, con mucha frecuencia. Lo que no se sabe, digo, esta idea de forzar una situación, no le veo sentido. Y vos preguntabas también por qué los libros de los 70 siguen teniendo vigencia, porque yo creo que planteas bien, hay un problema se salió del terrorismo de Estado, donde las primeras víctimas de las cuales se hablaba por la necesidad de plantear un poco el horror de la dictadura eran monjas, eran estudiantes, no eran ni siquiera militantes montoneros o militantes de guerrillas, sino que eran gente que se habían llevado por error, eran como gente. Entonces,
Después vino la voluntad, ¿no?, de Caparrós y de Anguita, que vino a decir un poco, no, bueno, eran militantes guerrilleros, o sea, querían, no estaban peleando tampoco, porque eso es lo otro, peleaban por la democracia, ¿no? No peleaban por la democracia, digamos. No se sabe bien qué modelo querían los montoneros, era el socialismo nacional, y este intercambio que vos marcás con Perón, que cuando ves ese primer intercambio, Montonero se le impone a Perón. Perón está en el exilio hace 15 años, no sabe quiénes son, ellos eran más católicos que peronistas, pero cuando matan a Aramburu se vuelven más peronistas que otra cosa, y Ignacio Vélez Carrera, uno de los que participa del secuestro, me dice, nosotros nos impusimos como interlocutores, Perón elegía a sus delegados y manejaba todo desde España, pero no pudo manejar la irrupción de Montoneros, y de alguna manera se usaron mutuamente. Pero volviendo a esa época, yo dije, esto solo podía terminar mal. No es que esto termina mal en la plaza cuando Perón los echa. Esto estaba mal desde el principio. O sea, era muy difícil que estos se pusieran de acuerdo. Eso fue algo que me dio la sensación yendo a esa época. Y yo creo que todavía hay mucho en discusión, porque por un lado hay como una cosa de quienes participaron de las organizaciones guerrilleras, que las discusiones se dan hacia adentro y no hacia afuera. Hay como un cierto pacto de sentir que hay como una deslealtad, como que hay una traición, como que cualquier intento por hacer una mirada retrospectiva de lo que pasó, el libro Doble Condena y Quieto es un gran ejemplo, o el libro de Miriam Lewin de Putas y Guerrilleras, de qué pasaba con los abusos sexuales con las mujeres en la ESMA. Todo libro que le pone como un matiz genera una incomodidad muy grande, y es cierto que las víctimas no tienen un lugar, las víctimas de la guerrilla. Yo cuando presenté Born en la Feria del Libro, y me lo reproché mucho a mí misma, en un momento cuando el papá de los Born no pagaba el secuestro, los montoneros van y matan a un gerente, Muscat de apellido, que era un tipo que era un gerente, un técnico de Bungibón, que como vivía en Quilmes y tenía sus hijas, no había querido irse a guardar a una casa de seguridad, y al tipo lo matan, la hija lo estaba llevando, él estaba llevando a la hija a la estación de tren que iba a la facultad, y el tipo lo acribillan. Y yo cuento la historia en el libro, y cuando presento el libro, se para del público la hija de Muscat. Y me dice, yo te quiero agradecer porque vos le diste un lugar a mi papá, y yo lo único que tengo es una carátula que dice, mi papá NN muerto en riña en la calle. Y a mí el Estado nunca me dijo qué pasó con mi papá. Y yo me reproché no haberla llamado. Yo me reproché, dije, ¿por qué no tuve el instinto cuando estaba escribiendo Bond de haberla entrevistado? Y después nos fuimos a tomar un café y tuve largas charlas con ella sobre cómo el discurso de las víctimas está tan tomado y tan teñido por la defensa del terrorismo de Estado, ¿no? Pareciera que cualquiera que habla de las víctimas del terrorismo de Estado está defendiendo el terrorismo de Estado, lo cual es falso. Pero obturarlo, lo del ejército es súper interesante, porque el planteo era, ok, vos tenés el Operativo Independencia, que fue la precuela del terrorismo de Estado, era democracia, pero ya había firmado el decreto Isabel Perón, pero ahí matan a un soldado conscripto, en un contexto de, el ERP, ¿no? En un contexto de servicio militar obligatorio. Ese conscripto no es víctima digamos, entonces... Y lo que planteas muy bien, el monumento de la memoria, claro, vos lees a 50 años lo que cuentan montoneros firmando hoy, diciendo que ahí hubo un hecho de un combatiente, como era Valmedina y Ramos, a los que les piden documentos estando en un bar, y como no se querían entregar, ellos empiezan a disparar y caen abatidos ahí, y están en el monumento de las víctimas del terrorismo de Estado. Claro, ¿cuál sería el argumento? Que los mata la policía de Onganía, entonces que hay toda una explicación acerca de cuándo empieza, pero es también un criterio bastante amplio. Entonces las víctimas civiles de la guerrilla no tienen lugar en ningún lado, y estas víctimas que no son, distintos a los de Arrostito, como decís, Arrostito muere torturada en la ESMA de una manera tremendamente cruel. Después, que a vos que te gustan estos textos, no me di cuenta y me reproché bastante. Hay un texto que publica Juan Gasparini en su blog, que escribe Norma Arrostito estando en la ESMA, que es un texto muy interesante, y Juan Gasparini habla bastante acerca de Norma Arrostito en la ESMA. Pero de nuevo, hay como una incomodidad en la situación de Arrostito, porque Arrostito en la ESMA, como era una suerte de trofeo, tenía una especie de trato especial. Trato especial entre enormes comillas, pues la terminan matando envenenada y todo lo demás, pero como que yo creo que los temas de los 70 todavía siguen vigentes,
porque hay mucho terreno de lo no dicho todavía, y hay una especie de cosa como de lo políticamente correcto, yo no tengo una agenda, digo, yo no voy a los 70 con una agenda de demonizar a las guerrillas. Por eso explico cuando Montoneros va a Cuba, digo, eso tiene un contexto, tiene una época, tiene Onganía, el único espacio de participación que había, que eran los centros universitarios de la Universidad de Buenos Aires, los interviene, y viene la noche de los bastones largos, venía 15 años de proscripción de la fuerza más popular de la Argentina. Me parece que tampoco, que por ahí los que van a escribir la historia van con una agenda, o con una romantización máxima de las organizaciones guerrilleras, o a plantear las organizaciones guerrilleras eran unos asesinos virulentos, qué sé yo. Bueno, sí, era gente que creía que la lucha armada era legítima, pero en un contexto determinado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, y eso es lo que me gusta de los 70 y lo que hizo que me quedara más en los 70, y un poco que, como bien apuntás, Nicolás, creo que me llevara a escribir acerca de estas dos grandes víctimas, ¿no? Son dos hechos, uno es un hecho fundante que le da una popularidad enorme también. ¿Por qué en un país te vuelve tan popular arrancar con un asesinato de estas características? Algo pasaba ahí que hizo que fueran populares, ¿no? Y después Lobón, que es el secuestro más caro de la historia, que es como La Plata y las organizaciones guerrilleras. A mí me gusta, a mí me parece que donde hay incomodidad, obviamente que la historia es siempre un lugar de disputa, no pretendo que las disputas se cierren, pero cuando hay tanta incomodidad es que hay mucha cosa no dicha, y por eso creo que todavía los 70, más allá que van a ser siempre un terreno de disputa, son un lugar muy interesante como para ir a buscar historias que todavía no han sido contadas. Creo que más o menos, pero bueno, no sé si... ahí si me quieren preguntar ustedes, no sé si le quedó alguna a Nicolás o lo que digas vos, Karina. Dale, abrimos. Yo le había dicho a Nicolás que él tenía el privilegio de la primera pregunta. Si tiene alguna, además de lo que planteó en su charla, adelante. Y si no, a todos los que están presentes, les pido que por favor escriban sus preguntas por el chat y yo las leo. Es una pregunta en realidad un poco que por ahí tendría que ser después, pero más que nada es si es un tema que todavía pensás que vas a seguir trabajando en futuros proyectos, que no sé si ya los tenés o no, de libros, ¿no? Porque, tengo bueno, algo que me empezó a dar vueltas, que no sé exactamente, pero tengo algo, siempre salgo del libro con algo que por algún motivo se me cruzó, jurándome que nunca, primero me juro que nunca me voy a escribir un libro, que es lo primero que me pasa cuando salgo un libro. ¿Eh? Te estresa, bueno, haces muchas cosas, Claro. pero... Claro, como no vivo, como mi trabajo suele ser otro, y los libros son como una vida paralela, igual hay algo del libro que a mí me gusta mucho, y pienso también en estudiante de comunicación, que es esta posibilidad de trabajar con tiempo las fuentes. No es lo mismo lo que vos obtenés de una persona un día que meses, una persona con la que trabajás y trabajás. No es lo mismo salir a buscar a Firmenich y que te diga que no una vez, a conocer a todas sus familias, trabar una relación con la mujer para poder llegar a España. Muchos de los entrevistados, una vez que empiezo a escribir, chequeo cosas con ellos, les hago repreguntas, vuelvo a hacerlo. Me parece que hay algo del método que a mí me parece apasionante, que es lo que más me gusta en realidad del libro, que tiene que ver con poder investigar sin tiempo y llegar, o sea, con Born me pasé 6 meses yendo todos los miércoles a su oficina, y con muchos de estos personajes, hablabas también del hijo Aramburu, yo trabé mucha relación con el hijo Aramburu, me pareció un tipo, me conmovió mucho, me pareció alguien que llevaba su dolor sin odio y con mucho dolor, pero realmente me parecía que alguien que no odiaba y que tenía como una misión con relación a su padre. E incluso yo sabía que este no era el libro que él esperó la primera vez que yo lo fui a ver. Él de alguna manera esperó un libro inculpatorio de Onganía, que es como su gran asignatura pendiente, creer que fue Onganía, que lo mandaron a matar y que esto seguro que no fueron los Montoneros solos. Y yo sentí un poco que lo defraudaba, y él me dijo algo muy lindo cuando salió el libro, me dijo, gracias por sacar a mi padre del olvido, me dijo. Que está bien, como vos decís, Nicolás, no es un libro sobre Aramburu, pero que a él le importaba que el tema no se olvidara. Y fue noble porque tampoco era, y
Y me parece que hay algo del método que es encantador. Después me pasa que como tengo mi laburo siempre es otro, tengo que robarle tiempo al tiempo, pero creo que, y los aliento mucho a los estudiantes de periodismo, es una forma de trabajar que para mí te rinde de otra manera. Por ahí es una historia que te parece que ya está contada, o que está olvidada, no sé qué, y poder mirarla de vuelta, y sobre todo con tiempo, te permite, para mí hay como un montón de historias para contar todavía. Agrego una cosita sobre esto que decías, una pregunta, que es esto que a mí me interesó mucho, que es en tus relaciones en el trabajo de investigación periodística, con el hijo de Aramburu, esto que contás, con la mujer de Firmenich. Bueno, dijiste que te costó un poco ir al frente en el libro. Para mí es muy enriquecedor del libro todo eso. No sé si es tan estándar en el periodismo, o sea, en una investigación periodística por ahí más tradicional. Entonces ahí sí, la pregunta sería, ¿cómo te sentiste con eso? ¿Pensás que está bueno, que está equilibrado? ¿Lo ves y decís, está bueno lo que hay de eso en el libro? Yo creo que todos tienen su voz, ¿viste? Yo creo que tampoco es un libro que pretende ser, digo, la idea de que hay buenos y hay malos, o sea, son todos personajes que de alguna manera me importa que esté su humanidad, en el sentido que, digo, el mismo Firmenich, que me manda un mail, digo, donde es un tipo como frío, antipático, y hace todo lo del personaje, qué sé yo, yo cuento que cuando llega el reportaje, llega en un auto bastante sencillo, con 2 sillitas, que había pasado la noche con los nietos, digo, también es un abuelo con sus nietos, que vive modestamente, que no vive como un tipo, digo, esta fantasía que el tipo se quedó con la plata de los bonos, qué sé yo, no, yo sé que el tipo vive modestamente, no necesito, digamos, hacer de los personajes todos malos o todos rasgos espantosos, me parece que yo le debo a esos personajes y sobre todo, digo, y al hecho que te dediquen mucho tiempo, por lo menos tener que esté su voz, que sea una cosa más coral y que esté su humanidad reflejada, ¿no? Que no pretender que todo me encaje en que uno es bueno y el otro es malo. Eso me importó por lo menos de este libro. Hay muchísimas preguntas, voy a leer algunas. Rafael Córdoba, que es alumno de nuestra maestría, tiene una pregunta, dice, buenas tardes, ¿a qué le atribuye el silencio que muchas veces distintos participantes de la guerrilla guardan respecto de los acontecimientos? Bueno, yo creo que hay algo de la reivindicación de la lucha armada en una sociedad que hay un gran consenso. Me parece que si tenemos un consenso como sociedad argentina es con la democracia, incluso tan resiliente como para que venimos de crisis, esto ya es un tema de Nicolás, pero digo, la democracia nos ha dado muy poco en materia económica como resultado, y sin embargo sigue teniendo, y esperemos que siga teniendo, un gran consenso. Y parte de ese consenso radica en no queremos más violencia política, ¿no? Y entonces yo creo que hay algo hay como una reivindicación, si alguna vez van al Museo de la ESMA, yo creo que hay algo de eso, hay como una cosa muy romántica de la idea de cómo era, y no todos se animan a dar la discusión más real de lo que era realmente la guerrilla, en una época en que la lucha armada se entendía como algo legítimo, etc. Entonces me parece que son discusiones que hacia afuera no se dan mucho, y que se dan de maneras muy, bueno, que es verdad, digo, que se luchaba por una sociedad mejor, se buscaba una sociedad más justa, una forma muy romántica, pero poco introspectiva o poco crítica o autocrítica respecto de a dónde condujo esa violencia. Digo, no podemos pensar tampoco, digo, había una sociedad a mediados de la década del 70 donde el agobio, la violencia política hizo que la sociedad civil recibiera una gran parte del golpe militar como un alivio. Entonces, hay una dinámica ahí de lo que fue, sobre todo en el 75, ¿no? De la violencia guerrillera que llevó al golpe del 76. Obvio que el terrorismo de Estado es responsabilidad de los militares, pero me parece que también hubo una situación de mucha violencia que hizo que una sociedad, una parte importante, se aliviara cuando vino el golpe militar.
Luis Cortina pregunta, un tema recurrente en este caso es si Montoneros eran realmente un grupo de 5 o 6 muchachos idealistas e inquietos políticamente, o si había algún poder detrás, la interna de Aramburu con Onganía y demás. ¿Qué visión quedó de esto? ¿Cuál tenés vos? No, bueno, acá yo más o menos llego a una conclusión en el libro, al contrario de otros momentos. Yo realmente no creo que Onganía haya estado detrás de inflar a los montoneros. Entiendo que es difícil creer que un grupo de 23 planifica y lo que pasa es que Aramburu no tenía custodia, el hijo de Aramburu señala esto como un hecho para fundamentar sus sospechas sobre el régimen de Onganía, pero también es cierto que Aramburu, y el propio Aramburu lo cuenta en varias circunstancias, era un tipo como muy, no le iba a ir a rogar a Onganía, y él hacía de estar solo y sin custodia algo de lo cual se jactaba. Y entonces, eso sí le creo a Firmenich, cuando dice, bueno, como no, tuvimos un factor sorpresa muy grande. Y entonces yo creo que sí fue un operativo de un grupo de jóvenes muy onda vanguardia iluminada que había pasado por el entrenamiento en Cuba, pero que el grado de repercusión que el hecho tiene que ver con 15 años de la resistencia peronista. O sea, hay muchos papers que yo leí para el libro que son interesantes acerca de cómo toda la resistencia peronista o las guerrillas, las experiencias guerrilleras previas, sienten que de alguna manera Montoneros les chupó todo el protagonismo y se comió los 15 años de resistencia y pasó a ser Montoneros. Como que de la nada un grupo hizo un operativo tan espectacular que se hizo carne y representación de toda una tradición de 15 años de resistencia peronista. En ese sentido está bien el libro de Lucas Lanusse, o sea, no es que eran 15 gatos locos y que Montoneros era solo eso. Montoneros, ese operativo sí, pero vino a representar una cosa mucho más grande. Una pregunta personal te hacen de un ejercicio imaginativo. Si hubieras tenido 20 años en 1970, ¿en qué sector del espectro político crees que te hubieras ubicado y si crees que hubieras estado en peligro? Santiago Tomé pregunta. Bueno, me lo he preguntado bastante. Yo supongo, y sabes que pasa mucho con el libro, que me di cuenta, mucha de la gente, por ejemplo, ¿cómo entra la mujer de Firmenich a Montoneros? Ella entra porque el hermano, que es uno de los que firma el documento, Polo Martínez Agüero, era médico y estaba dentro de un grupo que entra a Montoneros, y ella, en realidad, no era militante, era católica, de una escuela de monjas, y ahí estaba estudiando historia. Y lo que le pasa es que cuando el hermano cae preso por la calera, bueno, ella va a ayudarlo y lo va a buscar una quinta y lo mueve de lugar, y entonces empieza como a ayudarlo al hermano hasta que le dicen, che, necesitamos vos, que nadie sabe ni sospecha de vos que sos nada, ¿por qué no nos alquilás un departamento? Y ella alquila un departamento para Firmenich y se enamora de Firmenich y se vuelve la novia de Firmenich mucho antes que una militante montonera. Entonces muchas de las historias tenían que ver con, Firmenich y Ramos eran amigos, que eran compañeros de la escuela, y después a Fernando Abal Medina, a Fernando Abal Medina lo conocen militando en Cristianismo y Revolución, y muchos de ellos iban con el cura Mujica, qué sé yo. Después, esa es una primera pregunta, decir, bueno, es muy fortuito la forma en que muchos entraban por círculos sociales prácticamente. Ahora, después sí hay una pregunta que para mí es más filosófica y más ética y que no lo sé. Antes Nicolás decía, ¿qué hace una persona bajo tortura? Y qué sé yo no me animo a juzgarlo. Ahora, estos jóvenes tenían una formación católica, muy católica, y en la religión católica no está permitido matar, la vida la da y la quita Dios. Entonces hay una ruptura ahí muy importante de su ética y su moral para dar el paso a quitarle la vida al otro. Yo no sé, quitarle a la vida al otro no sé, a mí hoy me resulta inimaginable. Ahora, no lo sé, francamente. Quiero creer que no, pero me doy cuenta que también había un clima de época que hizo que por ahí mucha gente muy bien intencionada, creyendo que peleaba por un mundo mejor, se metiera en eso también. Buenas tardes, María. Quería preguntarte sobre el quinto hombre en la Selma. ¿Tenés alguna idea o alguna conjetura o alguna sospecha sobre quién fue? Bueno, lo que pasa es que, bueno, eso fue un poco un dilema ético también.
es evidente que había alguien más, o sea, según el relato de Firmenich, estaban Carlos Ramos y Fernando Valmedina, que los dos mueren a las 14 semanas, como decía Nicolás, en William Morris. Después estaba Firmenich, y después en el relato de Firmenich no aparece con nombre y apellido nadie más que estuviera en la Selma. Lo cual, pero sin embargo aparece varias veces mencionado un compañero, un compañero, un compañero. No es muy lógico en esa estructura, en ese momento había dos jefes que estaban a la par, que eran Massa de Córdoba y Fernando Valmedina el porteño. Dada como el funcionamiento de ese tipo de células guerrilleras donde el jefe asumía las tareas más difíciles, es muy raro que no hubiese estado Emilio Massa. Eso es una primera rareza. Se supone, o los cordobeses sospechan, que Firmenich termina diciendo que no estaba Massa y que estaba solamente Abal Medina para ponerse él como el heredero de Abal Medina y como formar los cimientos de Montoneros sobre la célula porteña y él como heredero de Abal Medina. Pero había un quinto, para mí está muy claro que había un quinto, y a mí me dieron un nombre, hay un grupo que saben un poco, digamos, hay un nombre que circula, pero esa persona a mí no me contestó nunca. Yo intenté acercarme y esa persona no me contestó, y me pareció que si yo no tengo la prueba no tenía derecho a hacerlo. Que ante la duda no correspondía que yo diera un nombre de alguien que yo no puedo afirmarlo, y que claramente eligió que no se sepa, y el testimonio de un tercero me pareció un poco para tirar el nombre. Pregunta de Jorge Núñez. Una pregunta que me quedó en el tintero. Más allá de si hubo un quinto hombre en la selva, me pareció muy raro que Aramburu, maniatado, a punto de ser asesinado, no indicase dónde estaba enterrado el cadáver de Eva Perón. Según el hijo no lo indica porque no lo sabía. El hijo lo que cuenta, hay bastante bibliografía sobre eso, pero aparentemente cuando, digamos, cuando la Libertadora tiene que decidir qué hacer con el cuerpo de Eva Perón, había una postura mucho más radical, que era la de Rojas y la Armada, mucho más antiperonista, que era destrozar el cuerpo de Eva Perón. De hecho, Aramburu, hijo, dice, mi papá lo que hace es salvar el cuerpo, cuando arma todo este operativo, que está tan bien contado, ¿no?, en el libro Tomás, en Santa Evita, esta cosa tan loca que se arma con el cuerpo de Eva. Un poco lo que plantea el hijo de Aramburu es que lo que el padre hace es, bueno, no, ante la posibilidad, pensemos que en ese momento incendiaron la residencia, era un momento donde no era, digamos, poco verosímil de que fueran a destrozar el cuerpo de Eva Perón. Entonces, lo que dice el hijo de Aramburu es, lo que hizo mi papá fue sacarlo del país para evitar que lo destrozaran. No lo sé, pero en ese contexto lo que él dice es que él no sabía dónde estaba, que había quedado todo ese operativo a cargo del ejército, inteligencia del ejército, qué sé yo, con un papel en una escribanía. De hecho, Firmenich, cuando cuenta cómo fue en la causa peronista, él medio que sugiere, que les habla de que puede averiguar dónde está, pero que no sabe dónde está. Como te metiste sola en un berenjenal con este libro y con este tema, te voy a hacer preguntas que... la cantidad de desaparecidos es un tema tabú en Argentina. ¿Qué pensás al respecto? Un poco habló Nico, y Nico, te abro las preguntas a vos también, ¿no?, si quieres contestarla. María. Sí, bueno, me parece que hay algo lo he discutido con mi hermano bastante, es un tema, a ver, me parece que los 30.000 desaparecidos obviamente es un número que tiene un simbolismo muy grande, y lo ha contado Graciela Fernández Mejide también, que era cómo explicarle al mundo que lo que estaba pasando en Argentina era algo equivalente a un genocidio, digamos, que había una situación de terrorismo de Estado, que no era que estaban matando aquí y allá a un opositor, sino que había un aparato del terror montado desde el propio Estado, y que esto hace que se busque la cifra originalmente para hacer las denuncias de derechos humanos afuera de los 30.000. Es obvio que el registro de víctimas no llega nunca a registrar los 30.000. Pero hay algo que a mí me parece justo del planteo de los organismos de derechos humanos, que es que en la medida en que el Estado no te diga qué pasó, quiénes son, ni dónde están, la pregunta sigue siendo válida porque está del lado de quien tiene que estar, que es que el Estado le tiene que dar respuesta a eso. A mí no me parece un tema
que puedo entender que siga teniendo vigencia como consigna de demanda al Estado. No sé, Nicolás, no creo que esté de acuerdo conmigo en esta. No tanto, porque para mí, digamos, es un síntoma, ¿no?, de esta dificultad para discutir de buena fe, con posiciones muy distintas, lo que pasó. Obviamente mi reacción natural cuando alguien dice, nah, no hubo 30.000 desaparecidos, están todos en Europa y qué sé yo, es defensiva y ponerme del lado de los organismos de derechos humanos. Pero la verdad que en los últimos años lo que he visto es que los organismos de derechos humanos utilizan eso es un poco lo que decía antes también con la teoría de los dos demonios. O sea, hay como argumentos que se utilizan para, la mayoría de las veces, obturar las discusiones. O sea, como cristalizar, son los comisarios de la memoria que dicen esto está cerrado, esto es así, ni se te ocurra plantear una discusión de ninguno de esos temas, porque no lo vamos a aceptar. Entonces, frente a eso es muy difícil, porque un poco vos lo decías, yo no me quiero que poner del lado de, qué sé yo, del comisario Checolás, que es un torturador, o de, no sé, no quiero hacer nombres, ¿no?, de gente que habla. Pero me parece que todo se puede discutir respecto de los 70. Y bueno, y el número se ha convertido en una cosa ridícula, porque no es tan importante. Y bueno, cuando es un ataque de gente muy... Pero yo creo que hoy, si vos pensás, ¿quién públicamente reivindica la dictadura en Argentina? El genocidio, los asesinatos, la tortura. Nadie. Yo no veo que haya gente que reivindique eso, es muy poca la que reivindica eso. Entonces, a veces tengo miedo de que justamente este mecanismo de cristalizar una única versión tan sofocante para otra gente, como eso que contaste del episodio de Bonn y de los guardias, yo de alguna manera en un capítulo de La Caja Topper cuento como unos sueños míos de que mi viejo participa en operativos grosos de montoneros y siempre me voy dando cuenta de que hay muertos de por medio. Ahí ya no lo puedo tolerar. Hay víctimas. Entonces, mi temor es ese, es que si no damos un espacio más oxigenado para el diálogo, para la discusión, eventualmente de los números es una pavada esa discusión, pero se genera un efecto contrario, ¿no? Porque realmente en los últimos años, desde mi punto de vista, creo que existe ese consenso sobre la democracia y sobre el no a la violencia política, pero por ejemplo los organismos de derechos humanos han perdido mucho crédito en la población en Argentina. Y creo que si no abrimos la discusión de una manera más amplia, más oxigenada, es peor a la larga, ¿no? Sí. A mí lo que me molesta, digamos, sobre todo el cuestionamiento de los 30.000 es la idea de que sugiere que es toda una mentira, ¿entendés? Entonces, de la idea que está detrás, y como que descontextualiza por qué en ese momento se trabajó sobre los 30.000. Pero sí, viste que ahora en España están queriendo pasar una ley de prohibir todo lo que sea una reivindicación a Franco, ¿no? Viste que España viene como muy tarde con toda esta discusión respecto de nosotros, y es un lío siempre si la forma es prohibir, ¿no? Es un lío, sí, para mí Es un lío, porque no sabes qué es peor, ¿no? Yo me lo pregunto mucho. Escuchaba justamente, estaba leyendo el debate ahora en España y quieren prohibir la Fundación Francisco Franco. No puede, como si, ¿no? Y no sé si no es peor. Sí, yo creo que yo no lo prohibiría, y en el caso de la discusión en Argentina me parece que hay mucho para discutir. En mi caso particular me parece un poco con el símbolo de esa carta que la generación protagonista de la militancia de los 70s, que ya es una generación muy grande, se va a ir yendo sin dar las respuestas que a mí me gustaría, o los debates, las discusiones. A veces respuestas no hay, pero con el paso del tiempo y aún entendiendo que era una época diferente, lo que significaba la violencia en ese momento, el desprecio general que había sobre la democracia en esos años. Pero bueno, desde hoy podrían hacer otro tipo de reflexiones, ¿no? Y no tener esa actitud que vos decías, ¿no?, de no hacerle el juego a la derecha, entonces estar como encerrados y con un discurso que no, para mí no ayuda mucho. No, es particular también en Argentina, los organismos de derechos humanos están, digamos, con
o familiares de víctimas del terrorismo de Estado o ex integrantes de las propias guerrillas, ¿no? Entonces eso también toma mucho la agenda de los organismos de derechos humanos o la forma en que lo encaran. O sea, si vos vas, eso es loco, el Museo de la ESMA no tiene ninguna, en el relato previo al 76, no existe Montoneros como organización guerrillera prácticamente. No, ahí a mí me parece que hubo un proceso que a mí no me gusta, que es que la Argentina sale de la dictadura con Alfonsín, el nunca más, los juicios de las juntas, desde la democracia, desde la justicia, y poniendo a las víctimas de la represión en su condición de víctimas. Pero después se empieza a producir un proceso en el cual pareciera que ya no, la reivindicación ya no es desde su condición de víctimas, sino desde su condición de militantes. Militantes de un lado, la derecha, la dictadura, el neoliberalismo, bla, 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 del otro. Y es un cambio muy grande ese, porque por eso a mí me llama tanto la atención y por ahí no me gusta cuando en instituciones como el Monumento a la Memoria no podés distinguir quiénes fueron víctimas verdaderamente del terrorismo de Estado y quiénes de alguna manera, por más que los podamos entender y haya gente que les simpatice, de alguna manera, como Abal Medina, murieron en su ley, o sea, fueron militantes, los iban a agarrar, sacaron la pistola, bueno, qué sé yo. Son víctimas. ¿Cuándo empieza el terrorismo de Estado? Porque suponemos que empieza, digamos, que el deslizamiento hacia el terrorismo de Estado empieza en el 75, ¿no? La Abal Medina es en el 70. Claro. ¿Cuál es tu recorte? Hay una explicación en el MOPO. Yo me metí para tratar de entender cuál era el recorte, digamos. Entonces no lo llaman víctimas del terrorismo de Estado, pero en gran parte para poder incluir a estas otras víctimas es que hicieron otro tipo de recorte que no es exactamente el recorte de las víctimas del terrorismo de Estado. Sí. Karina, salvanos. Sí, hay varias preguntas sobre la posible vinculación entre, la línea de posible vinculación de Onganía de alguna manera en el asesinato, y dice la pregunta Ignacio Velotini, se alude mucho a las vinculaciones entre Aramburu y Perón para darle una salida a la dictadura, a la Revolución Argentina. ¿Está probado eso? ¿Viste algo en ese sentido? Aramburu y Onganía, digamos, se odiaban. Aramburu tenía un gran desprecio por Onganía, ¿no? Aramburu era más un intelectual dentro del ejército, era un tipo que había estudiado en la escuela de Francia, él se veía a sí mismo como un liberal, con una mente mucho más abierta, es un tipo que fue tapa la revista Time, y gran parte de los militares nacionalistas que gobernaban con Onganía eran los adversarios a los que incluso había desplazado en el primer tiempo de la Revolución Libertadora Aramburu. O sea, eran de dos líneas, de dos facciones muy opuestas del ejército. Realmente, acuérdense que Onganía había dicho que no tenía plazos sino objetivos, y Aramburu estaba efectivamente pensando en lo que hace después Lanusse. Él quería ser el hombre de la transición no estaba claro si un peronismo sin Perón, o sea, pero algún tipo se había dado cuenta de que el sistema sin Perón no funcionaba. Él quería volver, había sido candidato en el 64 a la presidencia, con muy poco éxito, y él un poco quiso ser el Lanusse, digamos, hacer la transición hacia la incorporación de alguna manera al peronismo. De hecho, Filmeni tiene una teoría que para mí es loca, que dice que le robaron en un allanamiento los papeles que escribió esas noches en la Selma Aramburu, y que el plan se lo roba Lanusse y hace el gran acuerdo nacional en base justamente a lo que había planificado Aramburu. Pero Aramburu, el día que lo secuestran además, iba a recibir un abogado radical que había sido muy antiperonista, pero que tenía contactos con Perón en ese momento, de apellido Rojas justamente, con lo cual él evidentemente estaba conspirando activamente en contra de la dictadura de Onganía. Onganía tenía buenos motivos para querer deshacerse de Aramburu, pero no es suficiente para creer que lo manda a matar, porque de hecho después lo que pasa es que la dictadura de Onganía termina por el Cordobazo y por otras cosas, pero en gran parte después pierde la legitimidad o el poder que le quedaba por el asesinato de Aramburu. Entonces, si lo manda a matar, es una torpeza enorme de parte de Onganía, y no me parece suficiente como decir, bueno, lo quería sacar del medio. Pero sí, por supuesto, eran de dos sectores muy distintos, y lo que creo que llevó un poco de confusión es que los Abal Medina venían de sectores nacionalistas muy católicos que en una primera instancia habían apoyado el golpe de Onganía, después se separan. Pero entonces la gran teoría es que
se dijo y se publicó en un diario una vez que Firmenich había tenido un montón de entradas al Ministerio del Interior, a ver a Imas, que era uno de estos generales nacionalistas que odiaban a Aramburu justo antes del secuestro. En la causa, yo revisé 55 cuerpos del expediente Aramburu en el sótano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahí eso se dijo, se llegó a investigar en la causa judicial, y le mandan a preguntar a Casa Rosada y al Ministerio de Interior si había ingresos de un tal Firmenich. Y está contestado en la causa que no había ningún ingreso, en la época, lo contestan, o sea que no había habido ingresos de Firmenich. Uno podría desconfiar, pero la verdad me parece que la especulación estaba dada por la rivalidad entre Aramburu y Onganía, por la conspiración activa de Aramburu en contra de Onganía, y por cierto vínculo que hubo en algún momento entre los grupos nacionalistas católicos a los que pertenecía Valmedina. Pero después a Valmedina viaja a Cuba y a través de Cristianismo y Revoluciones, este encuentro tan extraño que se da después del Concilio Vaticano II, porque en Montoneros no se entiende su éxito sin los 15 años de proscripción del peronismo, pero no se entiende la radicalización de Montoneros sin el Concilio Vaticano II y lo que estaba pasando en la Iglesia. Estos chicos de clase media católica se radicalizan con los curas, no con el peronismo, o sea, ellos se radicalizan con los curas que son el antecedente de los curavilleros, digamos, los curas Mujica, aunque Mujica nunca avaló la lucha armada. Pero el proceso de aproximación a las guerrillas latinoamericanas se da a través de la Iglesia. Y de hecho Fernando Abal Medina viaja a Cuba por Cristianismo y Revolución, ahí toma contacto con la Revolución Cubana y lo invitan a volver a militar. Y ahí Firmenich dice algo muy interesante, que me dice, nosotros siempre fuimos un bicho raro. O sea, es una particularidad muy argentina que nuestra principal guerrilla haya sido una guerrilla católica y peronista, lo cual ya de entrada le dio una característica a Montoneros bien distinta a otras guerrillas latinoamericanas, aunque pasaron por Cuba a entrenarse. Uniendo varias preguntas y en sintonía con lo que decís, ¿hay alguna pregunta sobre, sobre el padre Mujica y el rol del padre Mujica, que un poco lo empezaste a contestar ahí, pero lo voy a juntar con otra pregunta que dice que en tus 2 libros hay algo que llama la atención y que es la presencia de tantos exalumnos del Buenos Aires en la historia. Digo, ¿hay algo para decir sobre los lugares de sociabilidad No, nosotras que tenemos hijos en el Buenos Aires, todos nuestros hijos son compañeros no, yo no fui al Buenos Aires, quiero decir en mi defensa ya mismo, que no soy exalumna de Buenos Aires. Lo que me había interesado un montón en realidad con Bonn era que Bonn era exalumno de Buenos Aires, entonces un poco era la institución. Había habido un cambio muy grande entre cómo y quiénes educaban a las élites en Buenos Aires de la época que iba los Bonn, a cuando llega Firmenich y las discusiones que se daban en ese momento. No, y después, claro, los de la célula porteña eran de Buenos Aires, pero los de Córdoba eran del Liceo Militar. Yo creo que, y formados por unos capellanes, lo más importante de la pertenencia, en los 2 casos para mí tiene mucho más que ver con la Iglesia que con el Nacional Buenos Aires, porque en el caso del Liceo Militar Cordobés, también lo importante eran los capellanes, que como eran chicos que estaban pupilos, el vínculo con los curas era un vínculo como de mucha cercanía, y fueron curas que los influyeron enormemente. No, pienso mucho más obviamente se conocieron circunstancialmente en el Buenos Aires, pero pienso mucho más en los curas tercermundistas como un factor determinante que el colegio. Un cambio hacia la investigación. Hay varias preguntas sobre, obviamente, tu encuentro con Firmenich, y las preguntas van desde cuánto preparaste esas entrevistas, cuál fue tu reacción cuando te diste cuenta que no iba a contar nada, o cuando te dice que no va a contar nada, y la otra que supongo que si guardaste el secreto en el libro, seguirás guardando el secreto, que quién fue ese peronista católico que te hace... Que me ayudó. No, a ver, yo empecé con Firmenich, al primero que conocí fue Facundo, el hijo, que son todos ex egresados también de Buenos Aires, los hijos de Firmenich, había como una obligación familiar. Y con el primero que empecé a tratar es con Facundo. Después me di cuenta que era clave la mujer, que Martínez Agüero. Ahí pasó algo muy interesante, que es que
ella me dijo que independientemente de la decisión que él tomara, ella, que es historiadora, no estaba de acuerdo con que la mejor opción era no hablar, y que ella creía que lo mejor que se puede hacer con un libro es tratar de cooperar, y que ella había leído Bonn, que ella entendía que ideológicamente tenía muchas diferencias conmigo, pero creía que como que de alguna manera, si había alguna verdad que ella quería contar, tenía mejores chances si hablaba conmigo que si no hablaba. Entonces, y como dice Nicolás, bastante, percibe muy bien que se generó un vínculo bastante mujer, nos generamos un vínculo, yo la vi muchas veces, me habré reunido con ella 20, 30 veces, y hablábamos de familia, y me hablaba de los hijos, y o sea, un vínculo, y a mí me interesaba mucho el rol porque las mujeres efectivamente, si bien en Montoneros estaban a la par de los varones en términos de los roles que tenían los operativos militares, no es que no andaban armadas, o sea, tenían roles a la par, pero sin embargo no tenían importantes, nunca condujeron nada, y la propia Rostito es algo que ella marcó como un hecho que la habían relegado, básicamente, por lo que me contó Susana Ramos, que era compañera de ella, compañera, que estaba secuestrada con ella en la ESMA, me decía que ella sentía que era porque era mujer. Pero entonces, bueno, fui con la mujer, fui con él, lo fui conociendo, tenía estos dirigentes políticos que yo conocía, que tenían vínculo con él. Él tenía relación con Tomás Eloy Martínez fue mi maestro, le escribió una larga carta contándole que Tomás Eloy Martínez, pues yo sabía que a Tomás era el único periodista que lo recibía, había recibido a Tomás Eloy y a Felipe Piña, nada más. Y entonces, bueno, le hice como un largo trabajo de rodeo, y cuando finalmente llegó a España, mi principal dilema con él era que, por lo general, con todos los demás entrevistados, como les conté, yo sabía que tenía mucho tiempo. Entonces, en el momento en que yo le leo al hijo de Aramburu el relato de la causa peronista y cómo lo matan en un sótano, yo ya tenía un vínculo con él. No es algo que uno pueda hacer la primera vez que te sentás en el living de la casa y decirle, che, te imaginás a tu papá diciendo proceda. Entonces, o sea, tenía que ser un momento de un vínculo ya generado para poder hacer algo de esas características. Entonces, cuando estoy trabajando con tiempo, no me apuro y guardo las cosas que sé que requieren de un poco de más confianza para el final. En el caso de Firmenich yo no sabía si iba a tener un segundo tiro, entonces, tiro por ahí es una mala metáfora en el contexto en el que estamos hablando, pero no sabía si iba a tener una segunda oportunidad. Entonces tenía como una dualidad muy grande que necesitaba como tratar de generarle confianza. Entonces primero empezamos hablando de Born, entonces como que él validó que Born estaba bien, porque como que le demostré que había hecho un trabajo serio en Born, mostrándole que sabía cosas que a él le parecía que estaban bien. Entonces después, bueno, nada, entonces tuve todo este tiempo y entonces le dije, ¿me dejás tomar nota? Entonces me dejó tomar nota, entonces dije, hey, bueno, ahí vamos mejor. Entonces empecé con el origen de Montoneros y al final ya en el café, sintiendo que por ahí ya no lo volví a ver nunca más, es que le pregunté por la famosa servilleta, de cómo había dicho proceda con la servilleta en la boca, pero no es una pregunta que yo le hubiese hecho la primera vez que lo veía si yo creía que tenía más tiempo con él. O sea, era como... eso era lo que más me perturbaba en la cabeza. ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo? ¿Cómo uso el tiempo que tengo para no espantarlo o tratar de convencerlo que me dé más tiempo? Esa incertidumbre fue lo que hizo más difícil para mí el reportaje con Firmenich. Bueno, María, hay un montón de preguntas más, pero no te queremos robar más tiempo. Yo te súper agradezco esta charla y a título personal te voy a decir que quizás leyendo tu libro, esto lo hablamos, me parece cuando yo lo leí y te hice algún comentario por WhatsApp, creo que por ahí hay un tercer libro, o hay como en ciernes, me parece a mí en tu libro, un libro sobre las mujeres en Montoneros, ¿no? Porque hay un montón de pistas en tu libro que dejás por ahí y que tiene que ver con cosas, con preguntas muy interesantes sobre mujeres que están en tu libro. Sí, el tema de las mujeres, hay un libro de Norma Rostito, seguro lo leíste, Nicolás, ¿no? Sobre Norma Rostito, Sí. sí. Que es un libro, es difícil, vos sabés que la hermana de Norma Rostito, eso es una cosa interesante, vive en Noruega. La de Arco Iris. La de Arco Iris, claro. Y es la que cae presa, además, porque ella y el cuñado, ¿no? El marido de la hermana, Magid, que después lo matan. Sí. Y ella, de hecho, tiene los hijos de Magid, que estaban en la primera casa mítica de Parque Chas del origen de Montoneros.
Hay un libro de Norma Rostito, pero no hay mucha huella de Norma Rostito. A mí me interesa mucho, me parece, y me interesó en la ESMA, recién, y vuelvo al libro de Miriam Lewin, que en realidad eran las secuestradas en la ESMA, que cómo ahora hay una mirada muy distinta, tan distinta que cuando se juzgaron los juicios en la dictadura, de los crímenes de la dictadura, nunca hubo ninguna acusación por abuso sexual ni por violación, y las mujeres que estaban en la ESMA, muchas fueron violadas y abusadas sexualmente, y eso ni siquiera se entendía como un delito aparte. Y recién ahora, hace poquito, el año pasado, hubo una muestra en el Museo de la ESMA con esa mirada, incorporando la mirada que esa, pero claro, había algo muy vergonzante hablar de eso, ¿no? Como si hubiesen sido, y por eso el libro de Miriam, que armó tanto lío cuando la nombraron defensora, porque generó mucho ruido, es un libro que se llama, que es sobreviviente, además Miriam Lewin y periodista de la ESMA, se llama Putas y Guerrilleras, un poco tratando de poner esta discusión arriba de la mesa, planteando éramos víctimas, o sea, que nos abusaron, era que nos gustaba tener relaciones sexuales con nuestros torturadores, y todos los temas de la mujer empiezan a tener ahora como una mirada bien distinta. Parece mentira, ¿no? Porque cuánto tiempo pasó, ¿no? Y todavía le estamos dando vuelta a cosas que vistas desde hoy son bien distintas a como las hemos contado hasta ahora, ¿no? Bueno, por eso, ahí tenés tu próximo libro sobre Montañés. Bueno, le agradecemos a María, le agradecemos a Nicolás y a todos los que vinieron, y bueno, tu próximo libro será otra vez discutido y charlado y disfrutado acá. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos los que estuvieron ahí, gracias Nicolás por tu lectura, me encantó, gracias Karina por la invitación y siempre dispuesta, ya saben. Gracias a ustedes, y bueno, saludos a todos los que están escuchando.